Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 7 de junio de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Cómo es el lío con la finca Andalucía, con los Parodi y la Ruta del Sol 2? Los contratistas de la Ruta del Sol 2 trabajando en fincas privadas para acabar de llevar una carretera, la carretera Ocaña-Gamarra, al puerto de los Parodi, pasando por la finca de los Parodi, con la plata del Estado. ¿Eso cómo es? Necesitamos toda la verdad. RCN puso el denuncio. En Buenaventura hubo arreglo. Hubo un arreglo que, para ser francos, no entendemos, porque el gobierno no pone un solo peso porque no lo tiene, sino que llevará un proyecto de ley al Congreso el 20 de julio. De manera que ni siquiera será en esta legislatura que termina, no alcanzan a llevarlo. Lo llevarán el 20 de julio y el Congreso tendrá que encontrar 800.000 millones de pesos en un presupuesto deficitario para Buenaventura, pero otros 600 y tantos mil millones de pesos de un fondo especial que se va a crear para terminar no sé cuántas obras en Buenaventura, solo que falta decir de dónde salen los 600 y tantos mil millones de pesos, porque tampoco existen. De manera que se arregló el conflicto de Buenaventura con plata que no existe. Y continúa el paro de maestros y una situación supremamente delicada con el sector, porque los maestros no se rinden y dicen que ellos no están pidiendo limosna, que lo que están exigiendo es una política educativa que por supuesto el gobierno no tiene. Recuerden que Santos prometió en su última campaña que haría lo que había prometido Oscar Iván Zuluaga si fuera elegido, que era la jornada continua para los niños, que hoy los tiran a la calle al mediodía, pero para que los acaben de educar las ollas del microtráfico y las pandillas juveniles. Ni siquiera para eso hay un peso, ni un centavo, nada. Alguien preguntaba en las redes sociales con mucho sentido del humor, ¿por qué no tiene Santos plata para arreglar a los maestros? Respuesta muy sencilla, porque se la robó toda la burocracia gigantesca, la de Proexport, por ejemplo, que es una burocracia arrogante e infame. Nadie ha puesto la mira en Proexport. Ya empieza a hablarse sobre el tema. Las sesiones monumentales de demostración de un boato y de unas ostentaciones grotescas, como la famosa reunión iberoamericana de Cartagena, que costó cuántos miles de millones de pesos, que organizó el señor de Márquez Medios, es decir, el señor Roberto Prieto, es decir, la campaña de Santos. ¿Cuánto costaron esas cosas? ¿Cuánto costó una burocracia gigantesca del Estado que se creó en todas partes? Ministerios nuevos, institutos nuevos, todo nuevo, eso, y la cosa llegaba hasta el punto en que ponían los automóviles nuevos, ponían los computadores, las secretarias, y nadie sabía eso para qué servía, y nadie sigue en este momento, nadie sabe para qué sirve la nueva burocracia de Santos. Claro, se perdió toda la plata, se robaron la bonanza petrolera. A propósito de la bonanza petrolera, Francisco José Lloreda sigue hablando del término de 5 años en que el país se va a quedar sin petróleo. Eso, señores, es una catástrofe de unas dimensiones colosales. Ayer salió el Consejo de Estado diciendo que las consultas populares que se llevan a votación son obligatorias, solamente
que no con carácter retroactivo, que respetan los derechos adquiridos. Pregunta, ¿qué va a pasar entonces con la de Cajamarca y con Anglo Gold Ashanti? ¿Qué va a pasar con eso? A la luz de la sentencia del Consejo de Estado, ¿qué va a suceder? Aquí nadie sabe nada, sencillamente porque no hay gobierno. Así de sencillo. Santos pide responsabilidad fiscal y ayuda a la Corte Constitucional. En la posesión de la señora Fajardo le pasó la cuenta y le dijo: usted tiene que ayudar, usted ya fue elegida por mí, es lo que le faltó por decir, conseguir los votos para usted, de manera que prontico, a aprobarme todo lo que necesito que me apruebe, eso sí, con mucha responsabilidad fiscal. Usted verá, pregúntele al doctor Linares, que es ya el compañero suyo en esta lucha a favor de las FARC, a ver qué diablos van a hacer para aprobar cuanto antes todo lo que yo les proponga, pero con responsabilidad fiscal, es decir, sin plata. La marcha de maestros en Bogotá fue enorme. FECODE habla de 100.000 maestros, no sabemos cuántos fueron. Lo que es cierto es que la ciudad quedó completamente paralizada. Las marchas llegaron al centro de la ciudad. Transmilenio tuvo que parar operaciones en muchos lugares. Fue terrible para la ciudad la marcha de los maestros. No hay acuerdo. Los maestros se pararon de la mesa porque dicen que son maestros y no mendigos, y que lo que el gobierno les está ofreciendo son limosnas. La señora secretaria de Educación, que no tiene de todas estas cosas ni la menor idea, está diciendo que negociar con los maestros es muy difícil. Claro, desde luego es muy difícil cuando el tema es de plata y el único que no negocia es el que tiene la plata o no la tiene, el que tiene el déficit, que es el ministro de Hacienda. Un país quebrado, ese es el horizonte, en medio de una situación social muy delicada. Ya están hablando por las redes, están circulando mensajes de los camioneros diciendo que se van a un paro de verdad y en grande el próximo 11 de junio, y como saben que el gobierno afloja, así sea con mentiras como en el caso de Buenaventura, pues le encontraron el lado débil y se están lanzando, dicen, a un paro descomunal este próximo 11 de junio. Esperamos que no sea cierto. La inflación en mayo fue del 0,23% para una inflación acumulada de 3,23% en lo que va del año, es decir, hasta mayo. Para los otros 7 meses tendría que ser una inflación del 0,7%. Es un absoluto imposible. La meta del Banco de la República no se va a cumplir, y con un crecimiento económico del 1%, que es para donde vamos o donde estamos, sí que es cierto que no habrá meta de inflación, porque el gobierno le está metiendo todo a gastos nuevos, a aumentos en los presupuestos. El gobierno sigue pues en la idea de que con dinero todo lo arregla, y el dinero no lo tiene, pero está viendo cómo se lo inventa. ¿Cómo va a ser este tema de la inflación en los próximos meses? Avanza la creación de las 16 circunscripciones de paz para las FARC. Esto es inaudito, porque le pusieron tales condiciones que los únicos que pueden aspirar a ser candidatos para esas circunscripciones electorales son las FARC. Los partidos políticos quedan descartados de la posibilidad de competir con las FARC en las circunscripciones electorales. Son 16 cupos para las FARC. De manera que 5 senadores gratis, 5 representantes gratis son 10, y 16 regalos de circunscripciones electorales van 26. Uno de los partidos políticos más grandes del país, sin un voto, nunca lo ha tenido, solamente ha robado dinero en cantidades inusitadas, y le van a dar más dinero para que siga robando más al país. Y a todas estas estamos en junio. ¿Qué es lo que está pasando con las FARC, con la entrega de armas? La ONU se cayó la boca. Monsieur Arnaud, un señor que es tan supremamente locuaz y dicharachero, se cayó la boquita, no ha vuelto a decir palabra,
No sabemos cuándo van a entregar las armas, cuándo los de las FARC van a entregar las armas. El señor Timochenko amenaza todos los días con posponer el acto. Con la sentencia de la Corte Constitucional ya encontraron una disculpa. Con la captura del amigo de Sergio Fajardo, el que tenía en las empresas públicas de Medellín, Jimmy alguna cosa o Freddy alguna cosa, como quiera que se llame ese delincuente, amenazaron también con posponer o abandonar el tema de la entrega de armas. Para allá van, si ya les entregaron el país, ¿para qué van a entregar ellos las armas? ¿Para qué? El rudimentario ataque terrorista a un policía en Notre-Dame de París. Esto fue un ataque con un martillo. El policía pudo escapar con heridas menores. El delincuente recibió 2 pechos en el tórax y es un delincuente muy poco típico. Estaba haciendo una tesis de grado y el director de la tesis de grado dice que está asombrado y que no vería cómo ese personaje que él trató pudiera ser un terrorista radical. En eso andamos pues, París ahora llena de alarmas, estamos en vísperas de las elecciones legislativas y esto sucede y la gente está aterrorizada en vísperas de las elecciones legislativas de la elección presidencial pasada. Bashar al-Assad, apoyado ahora por Estados Unidos, pretende tomar Raqqa, último bastión del Estado Islámico en Siria. Era lo que quedaba por ver. Ya Bashar al-Assad contaba con el apoyo de Rusia y ahora tiene el apoyo de los Estados Unidos. La lucha contra el Estado Islámico es perfectamente comprensible, son unos salvajes, son unos radicales, son unos terroristas, pero Bashar al-Assad no se queda corto, ténganlo seguro. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil, señores, inicia el proceso para declarar nula la elección, óiganlo bien, de Dilma Rousseff como presidente y de Temer como vicepresidente, porque la elección es de los dos. Mutatis mutandi es lo que tiene que pasar en Colombia. Ya sabemos que para el año 2010 hubo violación de los topes electorales, ya lo sabemos inclusive por confesión del propio Santos, que se acababa de enterar. Él de todo lo malo se acaba de enterar. Muy bien, y viene la del 2014, que es peor, es la del $1.000.000 para la encuesta de Sancho, allá en Panamá recibiendo plata de Odebrecht. Hay que declarar esa nulidad y hay que destituir a quienes fueron elegidos violando los topes electorales porque así lo ordena la Constitución Política de Colombia. ¿Pero es el presidente? No, es la fórmula. Presidente y vicepresidente. Vamos a ver qué pasa entonces con Vargas Lleras y maldita la gana que tendrá su íntimo amigo, su compañero de tantas luchas y aventuras, que es el fiscal general de la Nación, en iniciar proceso contra su jefe, contra su amigo, contra su compañero de luchas. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU critica el Consejo de Derechos Humanos. Dice que es un foro para la hipocresía. Y tiene razón. Miren ustedes quiénes son miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los que nos están mandando aquí para manejar los derechos humanos, óiganlo. Venezuela, dictando cátedra de derechos humanos. Cuba, dictando cátedra de derechos humanos. Arabia Saudita, a quien Trump le acaba de hacer un acuerdito militar para abastecimiento militar de $115.000 millones. China y Burundi. Eso lo llamó la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU un foro para la hipocresía. ¿Cómo le parece esos personajes y esos países dictando cátedra en materia de derechos humanos? Y en Hoy en la Historia recordaremos al Rey Sol, a Luis XIV, quien es la figura más acabada y más perfecta
de lo que fue lo que se llamó después en la historia el antiguo régimen, Luis XIV. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y TuneIn escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto todo el tiempo en Twitter y redes sociales con nuestro usuario @Hora de la Verdad, con los temas y las noticias que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:19 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Los maestros del país, y esto sí no es una buena noticia, llevan ya casi un mes en paro, y los niños en su casa con toda la logística y con todos los problemas que eso supone, ¿no? Porque no es solo que los niños pierden colegio y educación, sino que hacen con los niños muchas familias que tienen que trabajar, ¿no? Ayer Bogotá se paralizó prácticamente con las movilizaciones de los profesores que piden aumento salarial y piden mejoría en el sistema de salud y reforma de la jornada única. Lo llamaron la Gran Toma a Bogotá, y fue así, ¿no?, organizada por la Federación Colombiana de Educadores. FECODE dice que las negociaciones están estancadas por culpa del tema económico, algo que llama la atención en un país y con un gobierno que ha tirado literalmente la casa por la ventana, como dice el refrán, con el tan famoso proceso de paz. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos, haciendo gala de una firmeza que, la verdad, no conocíamos, dijo que su gobierno ha sido muy generoso, pero que deben ser responsables con el tesoro público. Mejor dicho, el presidente aboga por la responsabilidad fiscal cuando esa posición no ha sido precisamente su mayor característica. Pero ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos? El gobierno les ha presentado con toda generosidad, pero también con toda responsabilidad con nuestro tesoro público, responsabilidad fiscal, las propuestas. Ya llegamos al final de la negociación. Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda. Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos, y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible y sigamos nuestra vida cotidiana en la normalidad. Responsabilidad fiscal. Ese es un buen tema, me parece, y de mucho peso. Pero la pregunta es, ¿por qué este gobierno es tan selectivo en la responsabilidad fiscal? ¿Por qué no le dicen lo mismo a los narcoterroristas de las FARC, que después de cometer tantos crímenes salieron premiados, literalmente hablando, y no exagero, con casa, beca, sueldo? ¿Por qué la responsabilidad fiscal no aplica también para las FARC? Pregunto. Una pregunta que no tiene respuesta, Montserrat. ¿Y por qué no aplica la responsabilidad fiscal en todos los asuntos donde el gobierno se ha manejado con tanto boato? Por ejemplo, en la compra del avión de la primera dama. ¿Cuándo había visto usted que una primera dama tuviera avión? Y tuviera un avión jet. ¿Y cuánto cuesta tener el avión y cuánto cuesta mantenerlo? Por ejemplo, en la famosa cumbre iberoamericana. ¿Cuánto costó? Miles de millones de pesos. ¿Contratados con quién, William? Ya que lo oigo rezongar. Claro, contratados con Roberto Prieto. Con Roberto Prieto, claro. Sí señor. Con el que no va a ir para Canadá. Entonces, bueno, eso dice usted. Vamos a ver. Lo cierto
lo cierto es que aquí se ha manejado el tesoro público con una largueza. ¿Cómo es la cosa de la mermelada sobre toda la tostada? A ver cómo fue eso. ¿Cómo fue la manera como dispusieron de una bonanza petrolera gigantesca? ¿Qué se hizo la plata? Se la robaron toda. Alguien está diciendo en las redes sociales con mucha razón y con mucha penetración en el asunto, dice, ¿por qué Santos no tiene plata para los maestros? Porque se la robó. ¿Sí? Se la robó el gobierno, se robó la plata. Este ha sido el gobierno más derrochón de la historia, como lo ha sentenciado cuántas veces el presidente Álvaro Uribe Vélez. Gobierno derrochón. ¿Cuántos ministerios creó? ¿Cuántos institutos? ¿Cuántos servidores públicos adicionales? ¿Cuánta plata se gastó inútilmente? William, ¿qué pasó con el famoso censo agrícola, censo agropecuario? ¿Qué pasó con las contrataciones directas a dedo que hace Michirrinchi en el Ministerio de Agricultura? Y las que viene denunciando inútilmente José Félix Laforí, presidente de Fedegan. ¿Qué pasó con todo el dinero de la nación que rodó el dinero de la nación? Entonces ahora el cuento es que no hay. Pero para Buenaventura aparecieron 1.500.000 millones de pesos. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde van a salir? ¿No? Sí. Santos le pasa la pelotica al Congreso. ¿Sí? Y le dice al Congreso, el 20 de julio, ahí le entrego un proyecto con 1,5 billones de pesos para Buenaventura. Usted verá cómo hace. Ese es su problema. 800 y tantos mil del presupuesto nacional y 600 y tantos mil de un fondo imaginario que nadie sabe de dónde va a obtener recursos para la plata de Buenaventura. Pero hay plata para Buenaventura. ¿Esto cómo es? No. Bueno, entonces los educadores dicen con toda razón, aquí no hay política educativa. ¿Dónde está la jornada única? La jornada única la prometieron, fue una promesa solemne que hizo Santos. ¿Cuántos megacolegios se han construido para que la jornada única sea posible? Ninguno. ¿Cuántos maestros se han capacitado? ¿Qué es lo que se está haciendo con los niños pobres de Colombia que tienen una educación pobrísima comparada con los niños que tienen acceso a educación privada? No hay derecho. La educación pública tiene que ser de calidad, como algún día lo fue de calidad, William. Sí, señor. No podemos olvidar, haga cada uno el recuento de lo que pasó en su región. El colegio más importante de Manizales, el más competitivo y el más serio, era el Instituto Universitario. Así es. ¿Usted lo recuerda? Totalmente, doctor. Muy bien, el Instituto Universitario. Y aquí en Bogotá, el Colegio Camilo Torres, ahí de la carrera séptima con 34, era uno de los mejores colegios de la ciudad, compitiendo con los mejores colegios privados. Y ahora, ¿por qué el mejor colegio público está por allá en el puesto no sé cuántos? Todos los colegios privados adelante y los colegios públicos en nada. No hay política educativa, como en este país no hay política de nada, no hay sino mermelada para la tostada, corrupción y plata para las FARC. Para ellos sí, harta plata. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 7 de junio del año 17, son las 6:30 de la mañana. Juanpa y su régimen de complicidades. Sin plata para Buenaventura, le pasa la pelota al desprestigiado Congreso de la República. Como quien dice, lo cambiaron todo para que todo siga igual y peor. Por un proyecto que, como lo dice el propio Armando Benedetti, porque esta comisión cívica que convocó el paro y que lo negoció, yo creo que no negociaron nada. Mire, primero que todo, un préstamo del Banco Interamericano, ¿fue que dijeron algo así? Eso en marzo. El doctor Cabrera me puede corregir o no, que para que llegue la plata, Diana no llega antes de un año. Lo otro es una ley, el otro es un empréstito. O sea que no hay nada. Que Dios se siente allá en Buenaventura y en el gobierno nacional ya ayude. La plata estaría entrando más o menos en un año y medio.
y para que se empiece a hacer efectiva, más licitaciones, etcétera. Te estoy hablando, Diana, de 2 años y medio en el mejor de los casos. O sea, aquí no hay nada, aquí lo que hay es puro papel y baba. Papel y babas, doctor Londoño, y con esa nueva mentira paralizan momentáneamente el alzamiento de los más abandonados por el presidente de las FARC, el espurio Zapra Camarada Santiago, el mismito, que dijo que no tenía un pesito para los maestros, para la educación, el mismo que dejó sin un peso para la ciencia y tecnología, como nos recuerda aquí también Santiago José a cada momento. El mismo que nos tiene sin salud, pero sí todo para sus camaradas, sus socios, los narcoterroristas, lo tiene todo. Como lo tituló Montserrat Fernández, que no hay plata para la educación. Palabras de Juanpa. Mejor dicho, doctor Londoño, en Buenaventura nos cambiaron una mentira por otra. ¿Dónde está la gobernadora del Valle? ¿Dónde está el presidenciable Roy Barreras? ¿Dónde está la clase dirigente y empresarial bayuna? ¿Dónde está Marino, ¿cómo es? Rengifo, un señor que está por allá de embajador en Francia. ¿Dónde está Alejandro Eder? ¿Por qué Santos no tiene plata ya para Buenaventura? Como lo dijo por ahí alguien, doctor Londoño, y usted no lo recordó, porque se la robaron. Se la robaron y entonces a Buenaventura le prometió Santos, recuerda usted que estaba lista la plata para el acueducto. Sí, en 8 meses. En el 2014. En 8 meses tendrían acueducto, eso lo dijo en el 2014. Sí. Y en el 2017 lo que dice, no tengo plata, pero le voy a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para que el Congreso de la República encuentre de dónde sacar 1.500.000.000.000 de pesos para Buenaventura. Problema del Congreso, yo me lavo las manos. Si no cumple alguien aquí, es el Congreso. Claro. Yo cumplo con llevar el proyecto de ley al Congreso. Pero como aquí no estamos calumniando a nadie, y con su venia, doctor Londoño, recordemos lo que dijo el sátrapa en el 2014. Aquí en Buenaventura, ese programa que tenemos, ya le di instrucciones al ministro de Hacienda. 400 millones de dólares vamos a invertir. Ya los diseños de cómo vamos a crear una ciudadela industrial para que generen más empleo, para traer más inversión, para que Buenaventura se convierta en ese eje de la Alianza del Pacífico. ¡Fuerza, para fuerza! que Buenaventura, que ha sido abandonada no de años, no de décadas, de siglos, desde que la destruyeron hace 500 años. Chirrinche. Fuerza. Chirrinche. Ahí fuerza. Bueno, 400 millones de dólares es ¿cuánto? 1.200.000.000.000 de pesos. Los mismos de los que está hablando desde el 2014 fueron los que le sirvieron para levantar el paro en Buenaventura. Esos dirigentes de Buenaventura, yo no sé en qué estaban pensando, a quién le estaban creyendo y qué voto fue el que hicieron. Entonces, no les estamos diciendo que se mantengan en paro, pues no, ni más faltaba. Pues les estamos diciendo que los engañaron. Claro. Que los engañaron, no cabe duda ninguna. Santos no puso un peso para Buenaventura porque no lo tiene. Que el Congreso se los invente. Entonces el Congreso y cada congresista dirá, bueno, y para mi tierra, ¿por qué no hay 1.500.000.000.000? Claro. ¿Por qué no hay 1.500.000.000.000 para La Guajira? ¿Por qué no hay 1.500.000.000.000 para el Chocó? Y para Córdoba, y para Antioquia, y para Caldas. Bueno. ¿Qué pasa con Caldas? Que a Caldas, Carlos Felipe Mejía, senador por Caldas, hace muy poco dijo, aquí en Caldas ya nos dimos la pela, nos engañaron en todo, nos mintieron en todo, no nos dieron un peso para nada. Y entonces los de Caldas a votar por el 1.500.000.000 de Buenaventura. Y dirán los senadores caldenses, bueno, ¿y para Caldas qué? Sí. Nada. Ni una carretera, ni un puente, ni un aeropuerto, nada para Caldas. Y lo mismo dirá cada departamento, el de Cauca y el de Nariño y el del Huila y el del Meta, todos. Bueno, ya veremos pues lo que pasa el 20 de julio con el proyecto con el que Santos arregló el tema de Buenaventura. ¿Quién lo creyera? Vanessa Araujo.
Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En Brasil las cosas siguen empeorando. La salida de Michel Temer es prácticamente inminente, aunque el mandatario siga gobernando e insista en que no se irá de su cargo. Dos son las investigaciones que hay en este momento en su contra. Una realizada por la Corte Suprema por cuenta de un audio en el que Temer otorga el aval para el pago de un soborno al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a cambio del silencio de este sobre la trama de corrupción en Petrobras. La otra investigación de la que está a cargo la justicia electoral de Brasil tiene que ver con las sospechas de corrupción en la campaña electoral del 2014, en la que Temer fue la fórmula vicepresidencial de la ya destituida Dilma Rousseff. Así las cosas, en caso de que los magistrados concluyan que la campaña fue financiada con recursos ilegales, el tribunal puede declarar inválida la victoria electoral y despojar de su mandato a Temer. En Brasil, contrario a lo que sucede en Colombia, donde parece que ni presidentes ni vicepresidentes responden por la corrupción en sus campañas, el mandato de Temer pende de un hilo por cuenta de la corrupción. Corrupción como la que existió acá en Colombia en la campaña presidencial del 2014 y de la que ya se están conociendo datos por cuenta de las declaraciones en el caso de Odebrecht. De otro lado, en Venezuela, las sospechas de un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas siguen aumentando. Al parecer, hay una purga en el ejército venezolano. Según información revelada por Enrique Capriles, en la cárcel de Ramo Verde hay ya 14 militares bajo arresto. La dictadura está encarcelando a quienes no obedezcan. De otro lado, Vladimir Padrino, el actual ministro de Defensa, ha salido a admitir que la Guardia Nacional comete atrocidades en las calles. Estas declaraciones sorprenden por venir de un miembro del gobierno, de un militar y sobre todo de un chavista. Ante las declaraciones de Padrino, Enrique Capriles, el líder opositor, llama al ministro a que tome medidas y a que ponga a la Guardia Nacional en orden para que se comporten como profesionales y no como delincuentes. Capriles además llamó la atención sobre supuestas órdenes del régimen para robar y golpear a los manifestantes, que es lo que hemos estado viendo en las últimas marchas. Hoy se realizará una marcha que intentará llegar al Consejo Nacional Electoral. Digo intentará porque en las últimas manifestaciones los venezolanos ni siquiera han logrado llegar a donde se proponen por cuenta de la represión. Hoy se cumplen 67 días de protestas, ya van 68 muertos, pero lo triste en Venezuela no solo son aquellos jóvenes que han caído luchando por su libertad y por la de todo un país, sino también los millones de personas a las que el régimen socialista les ha destruido la vida. En Venezuela la gente no tiene que comer, se muere por enfermedades que se pueden curar con un antibiótico, pero es que en Venezuela ni siquiera hay antibióticos porque el socialismo acaba con todo. Los venezolanos siguen resistiendo y nosotros continuaremos informándoles sobre esta terrible situación que vive el vecino país por cuenta del socialismo. Aquí se habla muy poco de Venezuela porque no se le olvide que es el nuevo mejor amigo. Santos calladito la boca y cuando trata de hablar, entonces Maduro le dice, ¿quiere que hable yo también? Sí. ¿Quiere que cuente lo que hicimos entre los dos para la famosa paz de La Habana? Sí. ¿Quiere que cuente? Entonces Santos se calla la boquita. Claro, doctor, recuerde usted que después de la última amenaza de Maduro, Santos no quiso recibir a Lilian Tintori acá. Ah, pero por supuesto, muerto de miedo. ¿Tiene miedo? Muerto de miedo de que Maduro cuente. Si usted insiste, cuento. Y entonces con eso queda calladito Santos. Ahora que quiere hablar. Antes no quería hablar porque era el nuevo mejor amigo. Ya cuando vio que los vientos cambiaban, que todo el mundo estaba en contra de Maduro, quiso ponerse del lado correcto y resulta que Maduro lo cayó, diciéndole, si usted abre la boquita, yo cuento lo que hicimos entre los dos por la famosa paz de La Habana. Yo cuento. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El rango de variación previsto por el Banco de la República para la inflación en el año 2017 está entre 2 y 4%. En el mes de mayo fue de 0,23% y anual de 4,37%. Ello ha llevado a que algunos sean optimistas con relación al cumplimiento de la meta, que es mantener el asunto controlado por debajo del 4%.
Sin embargo, doctor Londoño, las recientes inversiones anunciadas por el gobierno, algunas para enfrentar los paros nacionales que se mantienen y otras para preparar su maquinaria en pleno año electoral, como el destino de recursos de ciencia y tecnología para vías terciarias por valor de 1,3 billones de pesos y la adición presupuestal cercana a los 9 billones al presupuesto general de la nación, y un bajonazo de la tasa de intervención que probablemente llegue al 6%, hace pensar que la meta de inflación será difícil de cumplir. Ayer, doctor Londoño, al parecer, se llegó a un acuerdo para lograr un ajuste salarial de 6,75% con los sindicatos del sector público, que incluye, por supuesto, el correspondiente retroactivo. El gobierno está raspando lo último que le queda en la olla y los indicadores no le favorecen. Cárdenas insiste en que no hay plata para cumplir los compromisos con los maestros que siguen en paro, pero no tiene inconveniente en pedir una reforma constitucional para echarle mano a las regalías para caminos veredales y gastarse la reforma tributaria en mermelada, que con cinismo llama inversión. Para poner punto final al paro de Buenaventura, por ejemplo, el gobierno destinará, doctor Londoño, 1,5 billones de pesos, y para los acuerdos en el Chocó se destinarían cerca de 500.000 millones de pesos. Las pérdidas que generan los paros son multimillonarias y la confianza inversionista es hoy inexistente. Ayer expusimos aquí la grave situación del sector minero energético, que es el que más pesa, por ejemplo, en las exportaciones. Las cosas, doctor Londoño, van de mal en peor, como dice el adagio popular. Prosperidad para todos. Tiene usted toda la razón, las cosas van de mal en peor. Vamos a ver cómo se mantienen estos índices inflacionarios en su punto cuando todo el mundo está votando por lo contrario. Bajar las tasas de interés es darle, por supuesto, un impulso al mayor consumo, es darle un impulso a la demanda, es darle un impulso a la inflación. De manera que es el Banco de la República atajando por una parte y por la otra soltando. Uno no entiende eso cómo es. A ver, cómo es la cosa. De manera que inflación contenida, pero intereses, tasas de interés a la baja, pero gasto público al alza. No entiende uno cómo es. Y sin perjuicio de que hablemos de otros temas importantísimos, de Mar Córdoba tiene uno fundamental que hablará con ustedes en al oído. Nos vamos a ver qué está pasando en el departamento del Cauca.